vuelta con Ronald Woodman, es experto en sismos. Justamente estuvimos hablando sobre el clima, ¿no? Había una relación entre clima y terremotos, y aparentemente no hay ninguna. Pero ¿por qué la gente piensa, por ejemplo, que octubre es el mes de los terremotos? Es lo mismo que motiva el Señor de los Milagros y las procesiones, ¿no? El sismo de 1746, si no me equivoco, 29 de octubre. Los sismos ni siquiera están enterados de que existe el calendario. La tensión se va acumulando y prácticamente al azar los terremotos aparecen en diferentes momentos del año, y desde el punto de vista científico uno no puede decir que en octubre tiene que haber más terremotos que en otro mes. ¿Estamos los peruanos preparados para los terremotos? Cuando decimos los peruanos, deberíamos pensar no del ciudadano común, sino del gobierno, de las autoridades en sí. Y los más vulnerables, ¿no? Que tal vez sean los que vivan en casas de adobe. El hecho de que haya conciencia de que el Perú es un país sísmico, que la costa es más sísmica que el resto del país. El hecho de que tengamos un código de construcción que asume de que las casas van a estar sometidas a un sismo. Es una manera de decir, sí, estamos preparados. Se está avanzando, ¿no? ¿Qué se ha cubierto y qué aún falta por hacer? Desde hace bastantes años estamos hasta cierto punto preparados para la ocurrencia de un sismo. Tantos años como venimos preparando ingenieros civiles y calculistas que saben cómo construir un edificio para que soporte un sismo. Saber construir una casa, un edificio para que soporte un sismo es estar preparado. Claro, hay regulación en el caso de edificios grandes. Igual le pueden dar coimas para no pasar por los chequeos, pero normalmente un edificio grande, moderno, debería aguantar un terremoto en Lima, ¿no? Pero ¿qué de las construcciones antiguas, ¿no? O los edificios pequeños, que no un ingeniero civil, sino un maestro de obras. Así es, hay uno famoso en Ica que se vino abajo, digamos, aparentemente era un edificio moderno de 3 pisos. Y era claro, evidente en sí, después de verlo en el suelo, por qué se había venido abajo, porque no estaba construido para soportar un sismo. Bueno, también están los simulacros que ahora se hacen a nivel nacional, que es importante, ¿no? En Japón, no sé si será cierto, ¿no? Pero ellos tienen medidores del sismo en la misma conexión de las placas, y pueden saber, digamos, segundos antes de que impacte el sismo, que va a impactar, ¿no? Y ponen sirenas en las calles para que la gente se prepare, y segundos después viene el sismo, ¿no? Sí, es posible, digamos, una onda sísmica se propaga a una cierta velocidad. Si se produce en Ica lo suficientemente fuerte como para producir, digamos, un terremoto que llegue a Lima, si hay sensores en Ica donde se ocurrió el epicentro, nos podría avisar, ¿no? Porque las ondas electromagnéticas son casi instantáneas, ¿no? De que se viene un sismo, con tantos segundos como los que le demora la onda sísmica de llegar al sitio. No es una predicción, ¿no? Que mucha gente piensa que los japoneses pueden predecir un terremoto, pero es detección temprana lo que hacen, ¿no? La onda sísmica que se genera, vuelvo a repetir, en Ica le va a llevar decenas de segundos de llegar a Lima. Y si se detecta, ¿no?, cientos de kilómetros de distancia de Lima, tendríamos pues un par de decenas de segundos. Sí, bueno, son creo que 6 kilómetros de profundidad hacia la fosa oceánica, ¿no? Ahí se tendría que insertar el sensor, tal vez. No, en la costa. Suponte que ocurra un sismo en la fosa, frente a Ica, frente a Pisco, que está en la costa. Va a llegar unos cuantos segundos después a Pisco, pero esas mismas ondas van a llegar a un lugar más lejos como Lima decenas de segundos más tarde que los que llegaron a Pisco. O sea, Pisco le puede dar la alarma a Lima. ¿Cómo se podría comunicar a la velocidad de luz? Digamos, con la zona donde impacta primero el sismo, ¿no? Y
tendría que haber una comunicación eficiente. Muy eficiente Una alarma que se dispare automáticamente. ¿Y qué relación hay entre los incendios y los terremotos? En el caso de San Francisco es cierto, digamos, ¿no? ¿Y por qué ocurriría un incendio después de como consecuencia de un sismo? Por los cortocircuitos, ¿no? De pensar. Y un cortocircuito genera calor y puede producir un incendio, ¿no? Bueno, en las ciudades de la costa también podría pasar, ¿no? Que no llueve mucho y las conexiones eléctricas son muy clandestinas. El alambrado, digamos, de una casa normal, y aún las casas no necesariamente muy sofisticadas están en tubos conduit embebidos en sí en las paredes de ladrillo. Las conexiones eléctricas están lejos de material combustible. Bueno, también hay otro fenómeno que la gente a veces experimenta y asocia con los terremotos. En muchos casos aparecen las famosas luces de los terremotos, ¿no? Que hasta ahora hay cierta controversia pues, en la comunidad científica. Es probable que sea un fenómeno que existe en sí. A mí se me hace difícil de pensar en el mecanismo físico capaz de hacerlo. Es cierto, digamos, un voltaje bastante alto puede producir luminiscencia en sí, pero los voltajes que se necesitan son bastante altos, son del orden de 10.000 voltios por centímetro en sí. ¿De dónde van a salir voltajes tan altos como para hacer que el aire se prenda? Uno. Dos, que tal vez muchas de las experiencias que tú mencionas se pueden explicar de otra manera. Si hay un sismo, es probable que haya un apagón en un cierto distrito. Si tú estás a oscuras y hay otro distrito relativamente lejos que no está a oscuro, vas a ver, digamos, una luminosidad. No vas a ver los focos de luz, pero sí vas a ver el cielo alumbrado. Sobre todo en Lima, que hay mucha neblina en el cielo y refleja la luz. O sea, si tú estás en Miraflores, Miraflores tiene un apagón y San Isidro, un poco más lejos, no lo tiene, no vas a ver las fuentes de luz, pero sí vas a ver el cielo, entre comillas, iluminado. Lo otro es la posibilidad de cortocircuitos en líneas de transmisión. En el caso de un sismo, las líneas de transmisión que normalmente están separadas en paralelo se ponen a oscilar, y oscilan lo suficiente como para acercarse lo suficiente y producir un arco y producir, digamos, una luz bastante fuerte. Entonces, primero hay que descartar cualquier otro posible fenómeno antes de afirmar que es energía que se libera de las placas por la tensión. Repito, es difícil de pensar de que se puedan generar, con la conductividad que tiene la Tierra, voltajes tan altos como los que he mencionado, ¿no? Interesante. Bueno, antes de cerrar la entrevista quería preguntarte qué te motivó a estudiar física. Bueno, yo me graduó de ingeniero mecánico electricista y me voy a estudiar a Estados Unidos. Escojo la Universidad de Harvard pensando que ofrecían los cursos que había visto que algunos de los libros que yo tenía en el campo eran de profesores de la universidad. Cuando llegué a Harvard, me enteré de que esos profesores que habían escrito los libros que yo había visto se habían muerto hace varios años, ¿no? Y que ya no ofrecían cursos de ingeniería en Harvard. Lo más cercano que tenía a ingeniería era un departamento de física aplicada, que se puede decir que es la física de la ingeniería, ¿no? Física para muchos es una carrera muy seria, ¿no? Física, si tú la pones sola, ¿no? Generalmente está relacionado con la física de las partículas elementales, cosas modernas como energía nuclear y cosas por el estilo. Pero la física clásica, no la moderna, tiene más relación en sí con las ciencias de la ingeniería. Y de ahí, una vez que estudias en Harvard, ¿regresas al Perú? Cuando me voy para estudiar un doctorado, ya sabía yo que había un centro de investigación en Lima en el que yo podría trabajar. Existía ya el observatorio de Jicamarca y me fui pensando ya dónde iba a regresar y dónde iba a trabajar. Es más, hice mi tesis
en un tema que está muy relacionado con, con el Observatorio de Jicamarca. Mucha gente piensa que el Instituto Geofísico del Perú únicamente da datos a los medios una vez que ocurre un sismo, ¿no? Y que no hay mucho más que hacen, ¿no? Aparte de eso. Pero hay una actividad permanente, estudio de los sismos. El Instituto Geofísico del Perú nace en Huancayo, con el Observatorio Geofísico de Huancayo, que entre los muchos instrumentos que se tenía había un sismómetro, pero no necesariamente el observatorio estaba ahí para, digamos, dar el servicio en sismología, porque en todo caso hubieran necesitado una red de sismómetros, no el sismómetro que había en el observatorio de Huancayo. Con el Año Geofísico Internacional vienen otros proyectos relacionados con la geofísica, el Observatorio de Jicamarca, que nada tiene que ver con sismos, ¿no? Es un observatorio único en el mundo, que tenemos la suerte de tenerlo en el Perú, para hacer estudios de la atmósfera superior desde tierra con técnicas de radar, donde yo he trabajado muchos años. Lo que hace el instituto es un poco más amplio que sismología, pero por supuesto de todo lo que hacemos, lo que más contacto tiene con los medios y con el público en general es lo relacionado a sismos. Estuvimos conversando el caso de Yungay, ¿no? El 31 de mayo del 1970, ¿no? Que ocurrió este sismo que prácticamente parte del Huascarán colapsó y vino una avalancha pues, que tapó Yungay. Y me contaste que ustedes ya supieron, ¿no? en tiempo real que estaba ocurriendo el sismo en una época donde habían pocas telecomunicaciones. Si no hubieran habido sismómetros en otros sitios, no nos hubiéramos enterado de lo que había pasado en Yungay hasta que alguien a pie, ¿no?, hubiera podido llegar a la costa, a un lugar donde habían comunicaciones para decir qué cosa había pasado. Nosotros sabíamos que Mateo Casaverde estaba en la zona. Y tanto la familia como nosotros estábamos preocupados qué le había pasado. Y deben haber pasado 4 o 5 días antes de que nosotros supiéramos que sí, él estaba en el sitio, pero que estaba bien, que nada le había pasado. El cementerio de Yungay aparentemente está en un cerro. Y él estaba en las faldas de este cerro con unos franceses que estaban visitando el Perú, geofísicos tal vez. Y sintió el sismo, o el terremoto se puede decir, y vio a lo lejos en el horizonte esta gran polvareda que estaba produciendo la caída de este gran pedazo de hielo que se cayó del Huascarán. Hizo una polvareda tremenda y como buen serrano se puede decir que conocía de los huaicos, él pensó, predijo, dijo, no, lo que estoy viendo en el horizonte así de lejos va a llegar por acá y va a llegar como un huaico, o sea que mejor me trepo a la cima del cementerio. Es un claro ejemplo de cómo la ciencia te puede salvar la vida, ¿no? El conocimiento científico oportuno te puede iluminar la toma de decisiones y hasta salvar tu vida. Efectivamente, dudo que alguien que no tuviera el entrenamiento de Mateo, de ver esta polvoreda, se puede decir, a kilómetros de distancia. Bueno, estamos ya cerrando el programa. He tenido invitado a Ronald Woodman, que es físico y que ha trabajado años en el entendimiento, la medición de los terremotos. Hemos hablado sobre qué es un terremoto, cómo se genera, cómo se transmite, sobre los daños que puede ocasionar, y también hemos hablado sobre las prevenciones, ¿no? O lo que uno podría hacer para que el impacto de los terremotos sea menor. Muchas gracias por venir al programa.